Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Y hoy vamos a hablar sobre el índice de Thorndike. El índice de Thorndike depende del clima. ¿Y el clima qué es? Pues es un conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas caracterizado por los estados de evolución del estado del tiempo durante un lapso en un lugar o región dada. Y controlado por los denominados factores forzantes. ¿Qué son los factores forzantes? Equilibrio radiactivo de la atmósfera. Y también por los factores determinantes. ¿Qué son los factores determinantes? Son las condiciones físicas y geográficas. Y por la interacción entre los diferentes componentes del denominado sistema climático. ¿Y qué es el sistema climático? La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la criosfera, la biosfera y la antroposfera. El índice de Thorndike. Veamos. Debido a que el clima se relaciona generalmente con las condiciones predominantes en la atmósfera, esta se describe a partir de variables atmosféricas como la temperatura y la precipitación, denominados elementos climáticos. Sin embargo, se podría identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema climático. Las estaciones climatológicas en el país están divididas en pluviométricas, que miden la cantidad de lluvia, están en verde en el plano, las pluviográficas, que miden la cantidad, duración, intensidad y periodo de las lluvias, las climatológicas principales, miden la visibilidad, tiempo atmosférico presente, cantidad, tipo y altura de las nubes, estado del suelo, precipitación, temperatura del aire, humedad, viento, radiación solar, brillo solar, evaporación y fenómenos especiales, y las climatológicas ordinarias que tienen pluviómetro, pluviógrafo y ciclómetro, es decir, que miden lluvias y temperaturas extremas e instantáneas. Otras estaciones climatológicas son la sinóptica principal, sinóptica suplementaria, agrometeorológica, radiosonda y mareográfica. El sistema de categorización se basa en los resultados del balance hídrico del suelo y utiliza la evapotranspiración potencial anual, la precipitación media anual, el exceso de agua anual y el déficit de agua anual. El índice de Thorndike, TMI, es una combinación del índice de aridez, IA, y del índice de humedad, IH, calculados de acuerdo con las expresiones que aparecen en pantalla. La evapotranspiración potencial anual será la sumatoria de la evapotranspiración de cada mes del año. Por eso se acumula desde 1 hasta el mes 12. El exceso de agua también es un acumulado del exceso que ocurre en cada uno de los meses, y el déficit de agua también es un acumulado de los déficits de cada uno de los meses. Este índice entrega valores que van entre -40 o incluso menores hasta mayores de 100 y clasifica el clima desde árido hasta excesivamente húmedo. Para calcular el índice de Thorndike es importante definir los conceptos de almacenamiento, déficit y excesos. La capa de suelo que va a estar en contacto con la estructura de pavimento mide 100 milímetros. Si ocurre que el nivel freático esté en la cota cero del almacenamiento, vamos a decir que el almacenamiento del mes I-1 está en cero. Y hay unas precipitaciones en ese mes, pero también hay una evapotranspiración en el mismo mes. Lo que ocurre entonces es que el nivel freático va a bajar, el suelo se reseca porque la ecuación de balance AI-1 más las pocas precipitaciones menos
las muchas evapotranspiraciones van a dar menor que cero. De esa forma va a ocurrir un déficit en el suelo respecto a la humedad. Ahora, ¿qué pasa si el mes siguiente caen muchas lluvias y hay poca evapotranspiración? Lo más probable es que el nivel freático suba y podría, ¿por qué no?, alcanzar a estar entre la cota 0 y la cota 100 milímetros, es decir, podría estar almacenado en la capa que está en contacto con la estructura del pavimento. En ese momento, la ecuación de balance hídrico del suelo sería AI-1 más las precipitaciones menos la evapotranspiración, que estarían entre 0 y A máximo, es decir, entre 0 y 100. Si al siguiente mes caen más lluvias y hay pocas evapotranspiración, entonces lo que va a ocurrir es que el agua se va a desbordar. Ese nivel freático hipotético podría estar por encima de la propia cota del suelo. Todo eso se convierte en escorrentía directa, porque la ecuación de balance, AI-1 más PI menos evapotranspiración del mes Y, superaron la cota máxima de 100 milímetros. A todo eso le vamos a llamar excesos. De esa forma funciona la definición de almacenamiento, que es el suelo que está entre 0 y 100 milímetros, el déficit, que es cuando el agua está por debajo de ese cero del almacenamiento, y los excesos, que es cuando el agua se desborda y queda por encima del nivel máximo de almacenamiento. Para el cálculo del exceso y del déficit es necesario recordar que la reserva es la capacidad de almacenamiento A mayúscula que tienen los suelos. Así, cuando en un mes se produzcan más entradas que salidas, es decir, precipitación mayor que evapotranspiración, el agua se acumulará en el suelo, y por el contrario, cuando las salidas sean mayores que las entradas, la reserva del suelo se reducirá. La reserva máxima es la capacidad de almacenamiento del suelo. Es limitada y cuando se alcanza su capacidad de retención, el agua añadida en exceso escurrirá superficialmente o en profundidad. Se toma el valor de 100 milímetros, que equivale a 100 litros por metro cuadrado, para la reserva máxima como referencia climática. De esta forma, el índice de Thorndike es útil para comparar climas entre distintas zonas independientemente del tipo de suelo y de vegetación. El cálculo de Thorndike se basa en determinar la evapotranspiración potencial en función de la latitud, que es representativa de la extensión de horas de sol por día, y también de la temperatura media. La relación entre la temperatura media mensual y el potencial de evapotranspiración potencial se determina así. Primero se calcula el índice de calor mensual y minúscula a partir de la temperatura media mensual. Esa temperatura media mensual debe ser un promedio multianual, histórico, de más de 10 años de historia climatológica. Segundo, se calcula el índice de calor anual, que es la sumatoria de los índices de calor mensual. Posteriormente, se calcula la variable A, que sirve para calcular la evapotranspiración mensual sin corregir. Esta evapotranspiración es sin corregir porque está basada en un mes típico de 30 días y en días típicos de 12 horas de sol al día. Por eso es necesario después corregirla, como la ETP corregida, en la cual N representa el número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y de la latitud, y D representa el número de días del mes. El número de horas de sol depende de la latitud. Recordemos que la latitud es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra hasta el Ecuador. Quiere decir que dependiendo de qué tan al norte o qué tan al sur esté la región que estemos evaluando,
el número de horas va a cambiar respecto a las del ecuador. La longitud, por su parte, es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra al meridiano cero, es decir, el meridiano de Greenwich. La longitud va en líneas que van desde el polo norte hasta el polo sur. El número de horas de sol depende de la latitud a la cual se encuentre la región que se está evaluando. Por ejemplo, en las ciudades de Canadá que están muy al norte pueden estar a más de 48 grados norte. En enero tendrían 8.8 horas de sol, mientras que en julio tendrían 15.6 horas de sol. Una localidad equivalente en el hemisferio sur tendría 8.8 horas, pero en julio, y las 15.6 horas de sol las tendría en enero. Hagamos el ejemplo para determinar para una ciudad como Cali, que se encuentra a 3 grados 26 minutos 24 segundos en latitud norte. Entonces, lo que se va a hacer es interpolar estos valores de acuerdo con la latitud donde se encuentra localizada esa ciudad. 3 grados 26 minutos 24 segundos es equivalente a 3.44 grados. Se puede interpolar entonces entre los valores de 0 grados y 5 grados y en enero se obtendría un valor de 11.9 horas de sol que estarían entre las 12.1 horas que ocurrirían a nivel del ecuador y las 11.8 horas que ocurrirían a 5 grados de latitud norte. De esa misma manera se podría interpolar para todos los meses del año y se obtienen las horas de sol propias de esa localidad para poder de esa forma corregir la evapotranspiración de acuerdo con la latitud de la región. El índice de Thornwright, TMI, es el índice de humedad menos 0.6 veces el índice de aridez, siendo el índice de humedad los excesos de todo el año sobre la evapotranspiración corregida de todo el año por 100. Y el índice de aridez son los déficits de todo el año sobre la evapotranspiración corregida de todo el año por 100. Este índice toma un valor menor a menos 40, sería árido, y si el valor va hasta mayor a 100, entonces ya sería excesivamente húmedo. Otra forma de clasificar por categorías el clima es de acuerdo con la temperatura. En este caso, tendría que tomarse la temperatura media diaria del aire histórica de los 7 días consecutivos más calientes del año. Este histórico sería un promedio multianual de más de 10 años. Si la temperatura da menos de 20 grados centígrados, se dice que es frío. Se dice que es templado entre 20 y 30 grados centígrados y cálido si es mayor a 30 grados centígrados. La fórmula de Thornwright fue creada por C.W. Thornwright en 1948 y es la forma más accesible de calcular la evapotranspiración potencial. Este método es ampliamente empleado en Colombia porque las latitudes están muy cercanas al Ecuador, luego no hay mucha variación. Es decir, la latitud geográfica en Colombia se hace sentir moderadamente. Solamente es importante hacia el extremo norte, cercano a La Guajira. Pero debemos tener en cuenta que la elevación y la circulación general del aire influyen notablemente en el régimen de evapotranspiración. Y los cambios en la latitud hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur permiten calcular la evapotranspiración corregida, que es muy importante, sobre todo en la medida en que la localidad se va alejando del Ecuador. Que tengas un lindo día. Nos vemos en el próximo video.